Dios los bendiga, amados hermanos. Un placer, un privilegio estar con ustedes una vez más. Y vamos a iniciar este tema muy hermoso, muy lindo en la escuela dominical. Pero antes de eso vamos a orar, a poner en las manos del Señor esta enseñanza, que el Señor nos dé las fuerzas y la fortaleza para seguir adelante. Padre, Señor, en estos momentos te damos la honra, la gloria, la alabanza, la oración, Señor. Declaramos victoria, Padre amado. Sabemos, reconocemos que tú tienes todo bajo control, que una hoja no cae de un árbol si no es tu voluntad, Señor. Te pedimos que así como provees por los animalitos, las aves del cielo, Señor, así también provees para nosotros. Cuanto más para nosotros, dice tu palabra, Señor. Síguenos guardando, Señor, y te pedimos que esta enseñanza sea de bendición, Padre, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a entrar al estudio bíblico número 3 en nuestra guía. Y el tema: Abraham esperaba la ciudad celestial. Repite conmigo: Abraham esperaba la ciudad celestial. Vamos a estar basándonos en Génesis capítulo 13, versículo 12 al 18. Génesis capítulo 13, versículo 12 al 18, amado hermano. Y en la siguiente lección vamos a ponerla en diferentes dos lecciones, este tema. Vamos a estar yendo a Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 12. Bueno, vamos a conocer los objetivos esta mañana. Y el primer objetivo es conocer la vida del Padre de la fe y su perspectiva celestial. Segundo, valorar el carácter que corresponde a quienes profesan la esperanza del cielo. Y tercero, modelar la manera de vivir como peregrinos en este mundo. Los verdaderos creyentes en Cristo saben que su ciudadanía está en los cielos y que son peregrinos en este mundo. Claro que sí. Somos de pasada en este mundo. No somos de este mundo, sino solamente por un periodo de tiempo para aquellos que servimos al Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer en Génesis capítulo 13, versículos 12 al 18. Y así la palabra del Señor, si me acompañan. Génesis capítulo 13, versículos 12 al 18. Dice el 12: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. El 14 dice: y Jehová, vamos a ir hasta el versículo 14 ahora. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente. El 15 dice: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. El 16 dice: y haré a tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también su descendencia será contada. Levántate, dice el 17, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. El 18 dice: Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Gloria a Dios. Entonces ya leímos las citas bíblicas de lo que sucedió aquí, de lo que hizo Abraham. Y es interesante, hermanos, notar que nosotros como hijos de Dios debemos de poner nuestra mirada en el Señor siempre. Y aquí Abraham es un hombre que Dios llamó para que su nombre fuera glorificado y él fuera el padre de todas las generaciones. Miramos aquí que Dios estaba tratando con Abraham desde ya de ese momento. Dios estaba nombrando a Abraham como el padre de las generaciones que iban a venir adelante. Una de las características más peligrosas, amado hermano, que amenazan la vida del creyente es la de amar a este mundo. Y en Abraham miramos una gran diferencia entre el hombre que ama al mundo y el hombre que ama a Dios.
Abraham era un hombre bendecido de parte de Dios. No existía el pueblo judío todavía, no existía ah, aquella nación que ahora conocemos como Israel, pero ya estaba el Señor hablando a la vida de este hombre, y ahí en diferentes versículos miramos, ¿verdad?, cómo Dios empieza a trabajar en la vida de Abraham. Cristo, nuestro ejemplo, rechazó la oferta de Satanás cuando le brindó los reinos de este mundo a cambio de adoración. Debido a que el corazón es dado a postrarse ante la vanidad, la palabra de Dios nos enseña a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Como dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Entonces vamos a leer ese versículo, Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, si me acompañan, gloria a Dios. Aleluya. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está el Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces Abraham fue el primer hombre que puso su mirada en las cosas de arriba y no en la tierra. Él estaba en esta tierra para agradar a Dios, para glorificar a Dios. Y si miramos esa razón por qué digo yo eso, es porque era conforme al corazón de Jehová, agradaba a Dios, aunque tal vez no tenía el conocimiento pleno, podríamos decirlo así, el poder de Dios, porque apenas el Señor se estaba dando a conocer a Abraham. Y miramos aquí que Dios, ¿verdad?, empieza a tratar con Abraham y él lo empieza a reconocer como Dios. En ese tiempo había un pueblo básicamente adoradores de muchos dioses, no eran monoteístas. El primer monoteísta que miramos en la Biblia es Abraham, el primer hombre que empieza a adorar a un solo Dios y reportarse a un solo creador, a un solo soberano, aquel que se le presentó como el creador de todas las cosas, Jehová de los ejércitos. Entonces Abraham hizo caso a la voz de Dios, no lo tildó como algo, ¿verdad?, que era una locura o algo incierto, sino creyó Abraham y hizo lo que Dios le pidió. Desde ahí miró el Señor, ¿verdad?, la lealtad de este hombre. Y miramos que en Génesis capítulo 13, versículo 18 dice que Abraham hizo caso a lo que el Señor le dijo y edificó ahí en ese campo, edificó su casa. Y no solo edificó eso, sino que edificó allí altar a Jehová. Miramos básicamente que Abraham estaba dispuesto a servir a Dios, dispuesto a creerle a Dios a eso que le estaba diciendo, de que su generación iba a ser como el polvo de la tierra, que si alguien lo podía contar, podían contar su descendencia. Entonces miramos ahí la fe de Abraham, de creerle a este ser supremo que se estaba dando a conocer a él. Y es interesante, ¿verdad?, que más adelante miramos lo que Abraham experimenta con aquel sacerdote llamado Melquisedec. Y miramos, ¿verdad?, es otro tema, pero un tema muy importantísimo de lo que Abraham reconoció. Sabemos que Dios le cambió el nombre a Abraham, y es interesante, ¿verdad?, cómo Dios empieza a tratar con él. Y el nombre de su primer nombre, que era Abraham, en el hebreo es el nombre que significa Padre enaltecido. Entonces Dios empezó a tratar con él para que su nombre fuera glorificado y fuera básicamente el primer hebreo, ¿verdad?, en la tierra, el primer hebreo en la Biblia que se destacaba. Y ahí lo dice en Génesis, tenemos
a la palabra del Señor, donde se refiere a Abraham. Si lee el capítulo 13 de Génesis, todo, ahí puede mirar que Abraham es llamado hebreo por primera vez ahí. Se le tilda como hebreo y no como gentil. Sin embargo, Abraham también era gentil por la razón que pertenecía a un lugar, a un pueblo, si lo podemos decir de esa forma, o una nación. Entonces es lo que es una persona, un gentil, alguien que pertenece a un pueblo, a una nación, a un lugar. Espiritualmente, ¿verdad? Reconocemos que Abraham no era gentil en ese aspecto en nuestros días, pero hablando así ya secularmente, entendemos que él era un gentil. La nación judía no estaba establecida todavía, pero se le refirió como hebreo en ese tiempo. Gloria al Señor. Cristo, entonces eso tiene su base en el hecho que Cristo murió por nosotros y resucitó y ascendió a los cielos como precursor, como dice Hebreos 6:20. Antes de morir anunció a sus discípulos que iba a prepararles lugar en la casa del Padre y volvería otra vez para que donde Él estuviese, también estuviesen sus discípulos. Él cumple hoy su oficio como nuestro sumo sacerdote ante el Padre y vendrá otra vez para llevarnos a vivir consigo en la gloria. Entonces Dios prometió a Abraham darle la tierra de Canaán por herencia. Canaán viene del hebreo Kenaán, que significa humillado. En el verso 12 notamos que de Génesis capítulo 13, versículo 12, lo vamos a leer, dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. En el versículo 12 notamos que inicialmente él se llama Abraham, que significa padre enaltecido, pero luego Dios lo llamó padre de multitudes, o sea, Abraham. La perspectiva espiritual de Abraham era acorde al llamado divino a salir de su tierra y de una parentela idólatra. Vamos a leer que dice Josué capítulo 24, versículo 2. Josué capítulo 24, versículo 22. Dice así la palabra de Dios, capítulo 4, versículo 2, disculpe, dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto estaré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Entonces, claramente ahí dice que servían a dioses extraños, ¿verdad? Para hacer su descendencia una generación de fe. Aunque la promesa del Señor incluía darle la tierra de Canaán, los ojos de Abraham miraban hacia la herencia eterna. Debemos respetar, valorar las cosas de esa tierra y poner nuestra mirada en la herencia incorruptible que Cristo nos permite recibir, como dice 1 de Pedro 1:3. Lo vamos a leer en 1 de Pedro 1:3, que dice la palabra del Señor ahí. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grandeza misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gloria al Señor. Entonces miramos ahí la bendición, ¿verdad?, que tenemos de parte de Dios, esa herencia incorruptible que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Aunque Abraham llegó a Canaán, hermanos, no se estableció allí como su morada permanente, sino que acampó en aquella tierra. Acampar es estar en una tierra con la perspectiva de vivir temporalmente allí. La tierra de Canaán se extiende desde los montes de Tauros hasta el sur de Gaza y desde el mar Mediterráneo hasta los valles de los ríos de Jordán y Orontes. Al ser una tierra dada por Dios, tenía su bendición, pero la perspectiva correcta de la fe
no es poner su corazón en las bendiciones, sino en Dios, el que bendice nuestras vidas. Luego, la última parte del verso 2 establece el contraste entre Abraham y Lot. Este último no era de la descendencia del patriarca, sino de su parentela. Lot habitó en las ciudades de la llanura. Aunque la Biblia lo describe como un hombre justo, evidentemente su perspectiva era terrenal. Debemos tener cuidado, no sea que aún después de haber sido justificados en Cristo, hayamos a desear las vanidades de la vida presente. Entonces, una de las enseñanzas aquí es que nuestra vida no tiene que estar basada en lo terrenal. Lot miró la hermosura, la llanura, lo poblado que estaba, lo hermoso que estaba, pero decidió establecerse ahí y no era la mejor forma de hacerlo ni lo que Dios había querido para él, pero sin embargo Dios es caballeroso y permite hacer nosotros nuestras decisiones propias para que aprendamos también. Y en este caso miramos la diferencia entre Lot y Abraham. Abraham no estaba mirando en lo terrenal, en lo económico, en hacer dinero, en muchas de esas cosas que quería permanecer aquí en este mundo para siempre, sino que él estaba mirando arriba al Señor, en agradar a Dios, en obedecer a Dios. Ese era su plan de Abraham para poder ser más que vencedor por esa promesa. Había creído a Dios. Entonces debemos tener cuidado, no sea que aún después de haber sido justificados en Cristo, vayamos a desear las vanidades de la vida presente. La conducta inherente a los redimidos incluye avanzar en la fe y no dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Sabemos que Lot llegó hasta Sodoma, de donde tuvo que ser sacado por los ángeles cuando el pecado de aquella ciudad y las otras hizo venir la ira de Dios sobre los impíos, como lo dice Génesis capítulo 19, versículo 16. Entonces pidamos al Señor que nuestro corazón esté bajo su autoridad para que nuestra perspectiva sea celestial como la de Abraham. La visión de Abraham era conforme a la herencia prometida por Dios. El versículo 14, vamos a leerlo, de Génesis capítulo 13, dice: Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Entonces el versículo 14 recoge la primera vez que Dios habló a Abraham, después que Lot se separó de él. Y una lección aquí es que cuando hacemos la voluntad de Dios estamos en el mejor ambiente para oír su orientación. Ahora Dios le ordena alzar sus ojos para ver desde el lugar donde estaba hacia los 4 puntos cardinales. Así le da una idea más clara de la extensión geográfica de la tierra que le había prometido. Para este momento Abraham estaba en un momento oriente de Betel. Ello le permitiría una mejor visión del territorio. Más adelante en la Biblia nos enseña que Betel es casa de Dios, como dice Génesis 28, 17. Fue ahí donde Jacob tuvo la visión de la escalera apoyada en la tierra y cuya cúspide tocaba el cielo, y ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Sabemos que aquella escalera representaba a Cristo, quien une al hombre con su Dios. Cada creyente, más hermanos, debe conducirse dentro de los linderos santos del Evangelio. Solamente cuando estamos en Cristo podemos entender la magnitud de la herencia en que Dios nos ha prometido. Gloria al Señor. Entonces el versículo 15 justifica la invitación divina a Abraham para que mirase la tierra que le daría. Todo lo que él pudiere ver le sería dado no solo a él, sino a su descendencia para siempre. Esta es una sólida base bíblica por la cual los judíos reclaman para sí toda la tierra que Dios prometió al patriarca. Los padres de la familia tienen un rol muy importante en cuanto al alcance espiritual de su descendencia. Entonces,
miramos algo muy interesante aquí, que Dios le dice a Abraham que va a ser padre y de todas las generaciones, de que aquel que pudiera contar el polvo de la tierra podía contar su descendencia y toda la gente que iba él a representar. Pero sabemos, amados hermanos, que Abraham no solo Dios estaba tratando con él, sino estaba hablando en un ámbito general, no solo del pueblo judío, sino hablando de toda la humanidad en general, tanto gentiles, judíos, griegos, de cualquier etnia. Abraham iba a ser el padre de ellos. Entonces, hoy en nuestros días miramos, ¿verdad?, cómo los musulmanes tienen a Abraham por un gran hombre, los judíos tienen a Abraham por un gran patriarca, un gran hombre también, y como hijos de Dios nosotros también lo reconocemos como el padre Abraham. Entonces, el Abraham no solo es para ciertas religiones o ciertos pueblos o para los judíos, sino es un aspecto general. Acordémonos, amados hermanos, que aquí no había un sacerdocio establecido todavía en cual representaba al pueblo judío. En realidad, más adelante se establece el pueblo judío, se establece lo que iban a ser esa nación que iba a ser el pueblo de Dios. Pero reconocemos, ¿verdad?, que Dios empieza a tratar con Abraham desde mucho antes y lo hace padre de estas generaciones. Y sin embargo, más adelante miramos que Dios le da un sacerdocio en el cual él se doblega, y un sacerdocio en el cual él reconoce, y no solo lo reconoce, sino también le entrega sus diezmos. Y es interesante, ¿verdad?, que ese sacerdocio no era de acuerdo a lo que los hebreos tenían, un sacerdocio limitado. El sacerdocio de los levitas, del Levítico, no era un sacerdocio así. Ese sacerdocio que Abraham reconoció era según el orden de Melquisedec, y era un sacerdocio eterno que no tenía principio ni fin. Y ese es el sacerdocio en el cual nosotros estamos hoy en día, que se ha cumplido, que estamos bajo la gracia. Volvemos a ese sacerdocio en el cual la palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice que en realidad esos sacerdocios según el orden de Melquisedec, sacerdocio que Cristo representa, ese sacerdocio en el cual Cristo es sacerdote también según ese sacerdocio, según el orden de Melquisedec, y no según un sacerdocio levítico en el cual Aarón, ¿verdad?, representaba, y Moisés y todo el pueblo. Ahora, eso nos incluye a todos, a toda la humanidad. Y ese es el tipo de sacerdocio que tenemos hoy. Y ese es el tipo de sacerdocio que el pueblo de Israel tiene que reconocer para venir a los pies de Cristo. No hay otra forma en la cual ellos pueden reconocer a Dios o al Señor Jesucristo, sino solamente por medio de ese sacerdocio. Y es interesante, ¿verdad?, cómo Dios empieza a tratar desde el principio, desde mucho antes, con toda la humanidad, no solo con cierto pueblo, sino con toda la humanidad. Así es que el Señor nos ama y hizo todo esto por amor a nosotros, por amor a cada uno de su creación. Somos creados por Dios, somos creación de Dios, y Él quiere que seamos más que vencedores. Gloria al Señor. Seguimos, amados hermanos. El versículo 15 justifica la invitación divina a Abraham para que mirase la tierra que le daría. Todo lo que él pudiere ver le sería dado, no solo a él, sino a su descendencia para siempre. Gloria al Señor. Esta es una sólida base bíblica por la cual los judíos reclaman para sí toda la tierra que Dios prometió al patriarca. Los padres de familia tienen un rol muy importante en cuanto al alcance espiritual de su descendencia. Así como Abraham vería anticipadamente la tierra que su descendencia poseería siglos después, los padres deben orar por la bendición de su generación y trabajar en fe para dejar un legado digno de ser imitado. Recordemos que en Génesis capítulo 18, versículos 17 al 19, Dios declara saber que Abraham mandaría a sus hijos y a su casa que guardaran el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Allí se dice que por Abraham procede así
el Señor haría venir sobre él lo que le había prometido. La visión de los padres a salvarse solamente ellos, sino a proponer que su generación participe de la herencia celestial. Es lo que Josué también dijo al pueblo cuando se rebelaba y quería adorar a otros dioses. Dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, un solo Dios. Y eso es la diferencia, que hoy en este mundo la gente tiene tantos dioses, adoran el dinero, adoran tantas cosas terrenales, la música, la fama, muchas cosas, ¿verdad?, que el enemigo le pone a la gente y que reemplacen a Dios. Y lo que nos enseña aquí la palabra de Dios, si podemos aprender algo, que Abraham empezó a adorar a un solo Dios, empezó a poner su fe en un solo Dios. No solo a Abraham, también miramos a Moisés, miramos a Josué, cómo ellos representaban la oración a un solo Dios, a un verdadero creador de los cielos y la tierra. Pero sin embargo, el Señor tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo para que nuestros pecados fueran perdonados. No había otra forma. Tenía que ser sacrificado ese cordero inmolado perfecto. Tenía que ser sacrificado por toda la humanidad. Y eso lo hizo por amor a nosotros. Pero Dios, hermanos, también prometió a Abraham multiplicar su descendencia. Y eso es lo que Dios promete a nosotros: multiplicar las bendiciones, multiplicar nuestra descendencia, multiplicarnos para ser de bendición. Y la descendencia de Abraham sería incontable. O sea, no tendría un límite para decir, bueno, este va a ser el límite de Abraham, ¿no? En el versículo hay una mina de bendición y enseñanza práctica para la fe cristiana. Gloria al Señor. En el Génesis vamos a leer 13:16, dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. En el versículo 16, Dios da a Abraham una idea de cómo sería su descendencia. Aunque en aquel momento no tenía hijo, le asegura que sería innumerable como el polvo de la tierra. Y en otra ocasión, el elemento comparativo fue la arena innumerable que está a la orilla del mar. El hecho que el Señor había comparado también su descendencia con las estrellas del cielo nos enseña que primeramente hay una descendencia terrenal de Abraham, son los hijos que cuanto a la carne, pero hay otra descendencia a la cual Dios también prometió multiplicar. Aquella es por la promesa a través de la fe. Pablo enseñó que no por ser descendientes de Abraham son todos hijos, pero aquellos que son hijos según la promesa son contados como descendientes, como dice Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. Gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, yo sé que la enseñanza está muy interesante y hay mucho que hablar acerca de esto, pero vamos a culminar ahí y vamos a continuar con este tema el próximo domingo con la ayuda del Señor. Espero que el Señor los bendiga. Vamos a orar y dar gracias a Dios y continuamos el próximo domingo con este tema. Abraham esperaba la ciudad celestial, estudio bíblico número 3. Padre, te damos la honra, la gloria, la oración, Señor. Te pedimos que sigas obrando nuestra vida, que sigas, Señor, glorificándote en cada uno de nosotros, Señor, aumentando nuestra fe cada día, entendiendo, Señor, que tú, Señor, eres el creador de todos los cielos y la tierra, que eres un solo Dios manifestado, Señor, en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a siempre ser de bendición, a poder, Señor, llevar esta luz, Señor, al mundo, Señor. Somos la sal de la tierra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios los bendiga, más hermanos, y espero tenerlos el próximo domingo. Bendiciones.